Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es una alegría para mí compartir este podcast llamado Personajes del Adviento, este tiempo fuerte de gracia, de conversión en la liturgia que nos lleva justamente a celebrar la Navidad, el encuentro con el Emanuel, el Dios con nosotros. Y el primer personaje del Adviento del cual quiero hablar es el profeta Isaías. Dice Isaías 11, 1 al 6, saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor. El carnero y el cachorro de león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. Isaías era originario de Jerusalén y pertenecía a una familia de elevada posición social. Se puede pensar que recibió una educación esmerada en las escuelas de escribas y de sabios, donde se formaban los funcionarios de la corte real. Cultivó su sensibilidad poética y su fuerza creadora. Logró un estilo novedoso, lleno de imágenes y de majestad religiosa. El lenguaje poético anunció al Mesías y cantó el júbilo que estallaría en las entrañas de su pueblo. Comenzó su actividad profética cuando era muy joven y continuó durante no menos de 40 años. Hacia el año 740 a.C., una visión que le manifestó con fuerza estremecedora la santidad del Dios viviente cambió el curso de su vida, tomó conciencia de su indignidad y comprendió hasta qué punto el pueblo de Israel se había alejado del Señor. Para Isaías, la única actitud fundamental es la fe, la renuncia a toda seguridad fundada en la política o las armas. Solo la fe en el Señor puede salvar. Nada de lo que ocurre en el mundo escapa a la soberanía de Dios, que dirige los destinos de los seres humanos de acuerdo a un plan oculto, muchas veces desconcertante, pero siempre más sabio que el de los hombres. Aún en los momentos de mayor peligro, Isaías promete la liberación siempre que se ponga toda la confianza en el Señor. Es el más grande de los profetas mesiánicos. El Mesías anunciado por él es un descendiente de David que hará reinar la justicia y la paz sobre la tierra. En el primer domingo de Adviento lo encontramos contemplando a lo lejos el día del Señor. Presenta el carácter universal de todos los pueblos en marcha hacia Jerusalén, la ciudad de Dios. Hacia ella confluirán los gentiles, los pueblos numerosos, en la luz del Señor que traerá la paz. En el segundo domingo de Adviento nos indica que un renuevo, un vástago, florecerá de la raíz de Jesé. Él nos traerá la paz, reconciliará la creación consigo mismo y sobre él se posará el Espíritu de Dios. En el tercer domingo de Adviento, Isaías se imagina el día maravilloso en que serán vencidas todas las enfermedades por el huracán de la alegría, donde todos, enfermos, débiles, ciegos, cobardes, serán fuertes con la fortaleza de Dios. En el cuarto y último domingo de Adviento, nos muestra que ya al Dios que salva es el Dios con nosotros, el Emanuel. Así entonces nos lo presenta Isaías. También tenemos otro gran protagonista del Adviento, aunque sin dudas el gran protagonista del Adviento es Dios, por supuesto. Pero bueno, entre otros, digamos, personajes mejor del Adviento, tenemos a Juan Bautista, San Juan Bautista el precursor. Leemos en Lucas 3:15, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Lucas 3:15. Según el mismo Cristo, nos ha surgido entre los nacidos, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo 11:11.
Entonces, Juan Bautista coincide con Isaías en el pensamiento y el mensaje. Isaías está presente en Juan Bautista como Juan Bautista está presente en aquel al que ha venido a preparar el camino. Conocemos su nacimiento y su vida a través de los evangelios, Lucas 1, del 5 al 25. Como en otros personajes bíblicos, por ejemplo Isaac, David, Moisés, Dios mismo toma la iniciativa de la salvación de su pueblo. Él elige sus instrumentos, que emplea a su modo. El anuncio de su nacimiento es solemne. En el marco litúrgico del templo aparece otro de los personajes del Adviento, el ángel Gabriel, que anuncia a Zacarías, su padre, el nacimiento extraordinario de su hijo de una madre anciana, de una adulta mayor. Anuncia que se llamará Juan, que quiere decir Yahvé es favorable. Será un niño consagrado, un nacir de Dios, una seta y un guía de su pueblo. El Espíritu habitará en él desde el seno de su madre. Pero como siempre, exige la fe. El Señor lo ha elegido y ha elegido la manera en que esto se cumplirá. Por ello, Zacarías queda mudo hasta su nacimiento. Su papel de precursor es muy preciso. Prepara los caminos del Señor, Isaías 43. Deberá anunciar un bautismo en el Espíritu para la remisión de los pecados, un bautismo que será iluminación a los que se hayan sentados en las tinieblas y sombras de la muerte, Lucas 1:79, como dirá el cántico de Zacarías que entona cuando puede hablar. Conoce su misión de allanar el camino del Señor y se designa a sí mismo como la voz que clama en el desierto. A él, a San Juan Bautista, el precursor, le corresponde señalar luego, viviendo entre los hombres, a quién es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Anunciarles que está entre ellos, pero no lo conocen. Toda su grandeza le viene de su humildad y ocultamiento. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Hasta llegar digamos, al ocultamiento total, en el martirio, el supremo testimonio por el nombre de Cristo. Por todo ello, es figura de la Iglesia, modelo para cada bautizado, para cada cristiano. Todos debemos allanar los caminos del Señor, anunciar la buena noticia, pero ser misionero exige conversión, austeridad, ascesis, desprendimiento de sí mismo. Juan Bautista nos ofrece una lección de silencio y recogimiento para poder dar testimonio, para poder denunciar el pecado, la injusticia, la maldad, la hipocresía, el cinismo, con valentía y franca honestidad, para poder anunciar también la muerte y resurrección del Señor, porque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Él. Mateo 11:11. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.